Chile, de su espacio, de Victoria Villarruel, que llamativamente no hizo de esta fecha una fecha, digamos, desde el punto de vista de la comunicación, importante para ella, porque solo subió videos que la mencionaban en discursos anteriores, pero se sabe que es como su lucha, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con lo que llaman la verdad completa respecto de los derechos humanos y lo que pasó en los 70s. Anoche ya empezó el gobierno a plantar banderas sobre una nueva narrativa que construye, por supuesto, en espejo con la que fue la narrativa del kirchnerismo. Hubo un video que generó mucha discusión y mucha polémica. Podemos ver un poco de ese video. La historia debe ser completa y rigurosa. No está bien borrar de un plumazo a las organizaciones terroristas con el fin de instalar la teoría del demonio único. No está bien ocultar la situación de guerra revolucionaria que vivía la Argentina de los años 70. No está bien disimular el hecho de que la represión ilegal y la técnica de desaparición de personas comenzaron antes del 24 de marzo de 1976. No está bien negar a las víctimas cuando son de un lado e inflarlas cuando son del otro. No está bien inventar cifras con propósitos efectistas. Las generaciones que no vivimos los años 70 queremos conocer la historia de manera completa, integral, respetuosa, sin revanchismos, sin anteojeras ideológicas y sin conveniencias políticas y económicas que la ensucien y la distorsionen. Bien, ahí estaba Agustín Laje, que es como el intelectual, por decirlo de alguna manera, del gobierno, el que genera el contenido de lo que consideran es una batalla cultural. Hay una gran discusión sobre qué es una batalla cultural. Algunos historiadores dicen no existe la batalla cultural, pero no importa, eso es una discusión aparte, que era el centro de lo que fue este video, que fue largo, duró 20 minutos y que generó muchísima discusión. Algunos en redes preferían no replicarlo, otros lo discutían. ¿Qué les pasó a ustedes? A ver, a mí primero lo que me parece es que Laje habla en estos casi 20 minutos, como bien vos citás, Jessy, de una supuesta teoría del demonio único, que es lo que supuestamente, según siempre los dichos de Laje, es lo que se hizo durante mucho tiempo, acusando únicamente, según los dichos de Laje, a los militares y no a los guerrilleros. La verdad que el video de Laje, si uno lo ve completo, es justamente eso, es la teoría de un único demonio, que es la de los guerrilleros en la mirada de Laje, porque todo el video, salvo unos 20, 30 segundos más o menos en el minuto 17, donde muy por arriba señala la responsabilidad de los militares. El resto es únicamente apuntando hacia eso. Por lo tanto, a mí me parece que lo que vimos en este video claramente no es la búsqueda de una verdad completa, como él dice, sino simplemente no recordar ni profundizar acerca de los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la última dictadura cívico-militar. ¿Y sabes por qué además digo esto? Porque, sin personalizar, ¿no? Para ir a la discusión de ideas, si querés. Yo creo que la narrativa esta es muy hipócrita por parte del AGE y del gobierno. ¿Y por qué digo que es hipócrita? Porque si ellos están diciendo y sosteniendo, miren, nosotros lo que queremos es que se conozca toda la verdad, no se justifica por qué tres cosas muy sintéticas, Jessy. ¿Por qué el gobierno disolvió la UEI, que es la Unidad Especial de Investigación que trabaja dentro de la órbita de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que básicamente lo que hace es, para que se entienda mal y pronto, averiguar la identidad de las personas que fueron apropiadas ilegalmente? El gobierno la disolvió por decreto y es un organismo que trabajaba para conocer la verdad. ¿Por qué también, entonces, si quieren conocer la verdad, el Ministerio de Seguridad y Defensa dejó de entregar información al INADI? Esta es una decisión de este gobierno, de Patricia Bullrich, de Petri, de no entregarle más información a la CONADI. Y por último también, el gobierno desmanteló los equipos que desclasificaban los archivos en poder de las Fuerzas Armadas. Después, si querés, charlamos de la CIDE, pero en poder de las Fuerzas Armadas había equipos de civiles que ya venían trabajando hace mucho tiempo, que conocían más o menos los vericuetos, porque la verdad es que las Fuerzas Armadas, más allá de que están en democracia, que son distintas de las Fuerzas Armadas del golpe de Estado, no se han mostrado del todo colaborativas con la búsqueda de la verdad. Y entonces estos equipos de civiles, dentro de las Fuerzas Armadas, trabajaban en la desclasificación de archivos. Bueno, el gobierno, a partir de la decisión de Petri, disolvió esto. Entonces, ¿por qué digo que es hipócrita la narrativa? Porque por un lado dicen estamos buscando la verdad y por otro lado desarticulan un montón de políticas vinculadas con la memoria, verdad y justicia.
Yo, no, este año no, el año pasado, cuando para mí fue la novedad del estreno de un discurso nuevo por parte del gobierno, a lo que vos decís, la respuesta que daban es, bueno, loco, hace 20 años que vienen mostrando una parte, nosotros mostramos más ahora una parte justamente para lograr el efecto contrario, haciéndose cargo de lo que vos estás marcando como una contradicción y ellos diciendo, no, nosotros no somos tontos, sabemos lo que estamos haciendo, pero queremos poner luz sobre esto en particular. Yo particularmente estoy harta de los 70s. Harta que venga un gobierno y me lo cuente de una manera, venga otro y me lo quiera mostrar de otra manera. Sí, cuando vi el video del AGE, más allá de lo que cada uno pueda pensar sobre el AGE, me identificó algo que es lo siguiente. Yo soy de una generación que no vivió los 70, no había nacido. Nací prácticamente con democracia, no tengo registro de ningún gobierno militar. Él lo que cuenta ahí es que en su secundario él no podía hacer preguntas o se sentía muy incómodo tratando de cuestionar lo que le contaban en el colegio sobre el 76. Yo voy a mi secundario y la verdad es que no existía. O sea, evidentemente dependería de los colegios o de los momentos. Él es un poco más joven que yo. No sentí ese agobio. O sea, a mí prácticamente no decían nada del 76 cuando yo hice sí, lo veíamos golpe, una cosa como muy digamos, una cosa muy poco debate, superficial, digamos. muy superficial, no era un tema como sí lo veo en la educación de mis hijas, que de chicas saben lo que es el golpe del 76. Y me parece que buscaron contar el golpe desde otra generación, poniéndose en un lugar de, bueno, nosotros fuimos víctimas de un adoctrinamiento. Yo viví en una época parecida y no fui víctima de ningún adoctrinamiento, no importa, pero me parece que buscaron otro enfoque que a mí me parece que hay cosas que, más allá de que estoy harta de los 70, que está bueno verlas. Yo en su momento recuerdo una conversación que estaban Levinas, La Nata, Margarita Perata, que es una histórica productora de La Nata, y yo les decía a ellos que habían vivido todos los 70s. El día que todos ustedes no estén más, se van a terminar los 70s. Y evidentemente no. Porque nosotros, que no estuvimos en los 70, seguimos releyendo los 70s y la dictadura. Está bueno también los 70, digo. Yo sí, estoy harta de que... Bueno, pero Jessy, tal vez eso se debería terminar cuando aparezcan los 300 bebés que todavía no recuperan su identidad. No, ya sé que vos pensás que eso tiene que estar, obviamente. No te lo digo a vos como crítica, sino digo, me parece que son discusiones que tienen que seguir estando, porque en definitiva, primero nos atraviesa, porque es un hecho extremadamente relevante de nuestra historia, y segundo, porque hay cosas que lamentablemente no están cerradas. Y no están cerradas porque los militares, que saben perfectamente dónde están los desaparecidos, que saben perfectamente la identidad de esos 300 chicos que hoy no saben, adultos, que hoy no saben quiénes son, no lo dicen. Callan. Pero se usan los 70 para, perdóname, una cosa para que se entienda el concepto. Se usan los 70 para una concepción política. Creo que se mezcla todo. Hoy en la plaza había de todo, no era solamente el 24 de marzo. Si es a favor o en contra de Milei, se arma a partir de una lectura de los 70 de qué lado de la política estás. Hay un uso de los dos lados, ¿eh? De los dos lados, digo, que usan un momento... Igual una cosa es la marcha... Para arrastrar una discusión política. Yo hoy estuve en la marcha con mis hijos, hace varios años ya que voy con ellos. Yo creo que la marcha del 24 de marzo, más allá después si un gobierno u otro lo usa políticamente de un lado y para el otro, o para el otro, lo estamos viendo ahora de hecho con este gobierno, creo que la marcha del 24, en mi opinión personal, creo que es la marcha más genuina que creo que como sociedad hemos construido. Yo voy hace muchos años, y no soy kirchnerista, no milito en ningún partido, digo, no. Y no saco ningún provecho por marchar. Y de verdad es muy genuina, más allá de lo que proponga un gobierno o proponga otro. Obviamente, los que van a marchar y los que se movilizan cada 24 de marzo, por supuesto, diría que ideológicamente tiene una posición muy clara. Pero sí veo que es muy genuino. Cuando vos decías de esto, estoy harta de los 70, que entiendo por qué lo decís. No entiendo perfecto a dónde vas, Entiendo perfecto. Para mí está buenísimo que sigamos discutiendo los 70 en tanto y en cuanto, en parte, lo que decía Diego. Yo hoy, por ejemplo, charlé con mis hijos mientras caminábamos, Ciro de 11, Male de 8.
un montón de cosas espectaculares que hablamos. Sin bajar línea política, sin adoctrinar, como dice Laje en el video. Me parece que eso, por un lado, está buenísimo. Yo, mientras escuchaba a Laje hoy, pensaba, ¿qué es lo que quiere el gobierno con esto? ¿Cuál es el objetivo del gobierno? Porque recuerdo el año pasado, no sé si se acuerdan, cuando Victoria Villarruel hizo un acto en el Senado, donde básicamente proponía, digamos, poner en duda los juicios de lesa humanidad. El gobierno no avaló esa agenda de Villarruel. O sea, de hecho, se van a acordar que hubo un enojo muy grande del gobierno. ¿Por qué era Villarruel? Por ahí, ¿por qué era Villarruel? Porque hoy avanzan con lo de Viola. No, está bien, hoy avanzan con lo de Viola. Mi duda es si esto es solo una provocación. Provocación me refiero en tanto y en cuanto a poner en crisis todo lo establecido hasta ahora, o si hay un objetivo del gobierno de avanzar un paso más. ¿Qué sería avanzar un paso más? No lo sé. Avanzar un paso más, como en algún momento se planteó, yo creo que no hay margen en el tema de los juicios de lesa humanidad. Jessy recién contaba la presentación del gobierno que hizo hoy en la CIDH por el asesinato de Viola y de su hija. Digo, si que nos quedamos solo en la batalla cultural... Pero además... Pero no es menor la no relectura o el revisionismo de un mismo hecho. Está bien, pero una cosa es si vos te quedás solo en el revisionismo narrativo o si vos das un paso más. No, ¿Se pero entiende? hay dos cosas más que me parecieron del video. Por un lado, Laje cita mucho en el video fuentes oficiales a partir del trabajo que hizo la CONADEP, ¿no? La Comisión Nacional por los Desaparecidos, que termina en el famoso libro Nunca Más, que a su vez también es la frase del fiscal Estracera. Es decir, la sociedad argentina, de manera muy valiente, con el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, a principios de los 80, reveló un montón de cuestiones que estaban vinculadas con lo que ahora Laje, casi 50 años después, trae como novedad. Como si eso no se hubiese discutido. ¿Cómo que no se discutió? Si la mayoría de la información que cuenta Laje está en justamente ese libro. Y es porque la sociedad argentina repudió también lo que fueron los movimientos guerrilleros y el uso de las armas para intentar imponer una idea. Hasta hubo también juicios, hubo condenas y después hay un gobierno, que es el gobierno que, también me parece es importante recordarlo, este gobierno destaca como el mejor gobierno de la democracia, que es el de Menem, que tomó la decisión de indultó a los militares e indultó a guerrilleros que habían sido condenados. Entonces, digo, en ese punto me parece que también hay algo extraño en esto del video del Laje de hoy, ¿no? Te diría, perdón Maru, pero tiene que ver con esto, que, bueno, Kirchner hizo los juicios de la verdad con los represores, pero no con los jefes guerrilleros. Los jefes guerrilleros, que creo que 2 habían sido juzgados porque el resto estaba exiliado fuera, que fueron, uno seguro es Firmenich. Firmenich seguro. Después no pasó nada. Me parece que impulsan poner la luz sobre eso. Ahí, Jessy, lo que ingresa es una discusión jurídica, que es la discusión de si es un delito de lesa humanidad o no. ¿No? Es una discusión técnica jurídica, ¿no? Pero la justicia lo resolvió. De hecho, lo que hace Néstor Kirchner es una utilización política de algo que había resuelto la justicia antes de la decisión política. No, porque... en ese momento estaba... El kirchnerismo se derogan las leyes de obediencia de vida y punto final. Está bien, pero ya estaba... Que permiten avanzar con los juicios. No, está bien, pero ya estaba el fallo de la Cámara, no me acuerdo por qué caso, que estaba el de Cavallo. Claro, el que estaba cuando Cavallo era juez, donde de alguna manera la justicia estaba diciendo un poco antes que el gobierno. Después el gobierno toma una decisión política y avanza en ese camino. Sin el impulso político no hubieran pasado los juicios por la ley. Lo que quiero decir es, la justicia, que es otro poder del Estado, ya había hablado sobre eso. Después tenés la mirada política, lo que hace el kirchnerismo, cuando baja los cuadros, todo lo que es la cuestión más simbólica. Pero me parece que información, que es lo que reclama Laje, no falta, ni faltó. Me parece que eso digo, se van a cumplir 50 años. 50 años. Vos decís, estoy harta. Pide justicia de lo que considera un sector que no la tuvo. Claro, pero son cosas distintas. Una cosa es la información. Sí, no, yo hablo del tema de la justicia. Una cosa, bueno, pero esperá, porque una cosa es la información, cuando él dice se construyó la teoría de un demonio. Bueno, la información está. Y está toda publicada y durante mucho tiempo se contó otra parte. Después vino el kirchnerismo y olvidó una parte y digo, pero hace 50 años que estamos hablando de esto. Puedo entenderlo del cansancio de los 70,
Pero también me pregunto y pienso, no sé si lo tengo tan resuelto. Cuando uno deja de hablar de las cosas y deja de discutirlas o deja de... ¿Viste? Parece que no pasó. Y hoy nuestras hijas, las tuyas tienen un poco más, la mía... Entonces, ¿qué? Y en 20 años, como... Yo siento que estas cosas son importantes que estén y que se sepan y que las repasemos y que las hablemos. Y si nos aburre, que nos aburra. O sea, prefiero que aburran un poco a que no estén, porque después la historia se repite, lamentablemente. Yo hoy pensaba mientras escuchaba a Laje y pensaba, ¿qué piensa Milei de verdad de esto? Porque la verdad que no es un tema que esté en la agenda del presidente no antes, Milei. ¿no? O sea, cuando uno lo ve al Milei de hace unos años, ve que es un tema que no formaba parte de su agenda. Pero tampoco ahora, Diego. Bueno, pero ahora él... ¿Pero forma parte de la agenda de la gente? Me parece que tampoco. Yo creo que tampoco, ¿eh? Me parece que tampoco. Un sector sí, un sector sí. Una minoría intensa probablemente sí. Está bien, chicos, pero no... No digo que no es importante, ojo. No estoy diciendo que no es importante. Estoy diciendo que me parece que no forma parte de la agenda de la gente. Porque en la Argentina, lamentablemente... no forman parte de la agenda de la gente. Pero quizás por eso no es una prioridad en la agenda del presidente. Qué sé yo. No está pensando en esto, está pensando en otras cosas. No me refería a eso, me refería a de verdad qué piensa el presidente de esto. Bueno. Porque yo recordaba en la época de Macri, que la verdad que más allá y yo creo que también hay en este gobierno actual una decisión de poner en crisis todo lo que fue el relato macrista, porque el gobierno de Cambiemos, la verdad que con la política de los 70 no hubo grandes modificaciones. Pero más allá... El curro de los 70. Está bien, pero fue un eslogan de Macri. Y la verdad que hubo investigaciones de la justicia. ¿Puedo contar una anécdota cortita de eso? Porque muchas veces... No sé si son políticas de Estado, pero cosas... Muchas están por la desinformación o por prejuicios. Durante el gobierno de Macri hubo una persona que lo juntó a comer a Mauricio Macri con Estela de Carlotto para que los dos, Estela de Carlotto y Mauricio Macri, se sacaran a veces como... y pudieran tener una conversación entre personas al final del camino. Y ahí hubo un cambio, si querés, porque a veces es más sencillo, es como una cuestión de empatía. De hecho, lo que vos contás, hubo después... otras conversaciones. Por eso. Actualmente no hay diálogo, ningún tipo de diálogo. Bueno, porque hay un discurso por supuesto, muy violento de las dos partes. Supuesto. Dijo, hoy Estela Carlotto dijo que Milei tenía que estar preso. Hay una decisión incluso, de este gobierno de avanzar mucho más de lo que fue. Déjame que pongamos, porque tiene que ver con lo que quiere el gobierno, lo que dijo hoy Adorni sobre la desclasificación de archivos de la dictadura. Como ustedes saben, el gobierno del presidente Milei tiene un compromiso inclaudicable con los derechos humanos. Y contar la historia completa es una tarea crucial en este camino. Por eso, el presidente instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el periodo 1976-1983, así como toda otra documentación producida en otro periodo, pero sí relacionada con el accionar de las fuerzas. Bueno, más allá del impacto concreto, vos decías, Diego, que hay toda una discusión respecto de la desclasificación. Hay una señal que quiere dar el gobierno, que es decir, yo abro, no quiero ocultar nada de lo que los militares puedan tener reservado y que todos puedan ver o que se pueda ver esta información. Sí, ahí hay dos cuestiones, me parece, Jessy, para analizar y para pensar. Por un lado, cuando uno lee el título es para celebrar. Quiero decir, cuando uno dice que desde el gobierno se va a intentar desclasificar archivos, uno dice, bueno, esto es para celebrar. Pero quiero hacer zoom in en esto porque me parece relevante y es, yo desconfío de esto del gobierno. Y voy a decir por qué desconfío. Porque durante mucho tiempo, desde la CIDE, lugar opaco si los hay, ¿verdad? Su esencia es opaca de la CIDE, se dijo que no había ningún tipo de archivo, que no quedaba absolutamente nada. Cuando llega Cristina Camaño, que tal vez no tuvo una muy buena gestión, pero estuvo como interventora de la CIDE, descubrieron que efectivamente sí, había archivos. Entonces, ¿qué pasa? Se conforma una mesa, que había personas de la CIDE y también organismos de derechos humanos para empezar a desclasificar los archivos. Esa mesa continuó y ahora cuando llegó el gobierno de Milei, los organismos de derechos humanos le preguntaron al gobierno, bueno, ¿cómo continuamos esta mesa? Y el gobierno la dio por cerrada porque dijo, ya está todo, no hay más nada que difundir. Entonces, por eso es que pongo esa sospecha y esa desconfianza, porque es el mismo gobierno que le dijo a los organismos de derechos humanos, no hay más nada para ver de la CIDE en cuanto a archivos, y hoy dice, che, vamos a desclasificar archivos de la CIDE, ¿está bien? Y te sumo esto otro, y lo cierro acá para diferenciar de lo que dije antes, es lo que hicieron
no es en la CIDE, lo que yo contaba, sino que lo que hicieron fue despedir a todo el personal que trabajaba en la desclasificación de archivos de las Fuerzas Armadas. Tenés los archivos de las Fuerzas Armadas y los archivos de la CIDE. En los archivos de las Fuerzas Armadas, el gobierno tomó la decisión de que esos civiles que estaban ahí, que trabajaban con eso, no tenían que hacerlo más. Bien, el segundo anuncio que hizo hoy también Adorni es que el gobierno concibe a lo que fue el crimen de Viola y de su hija de 3 años como un delito, un crimen de lesa humanidad. Así lo va a plantear en los foros internacionales. De hecho, el año pasado, para el 24 de marzo, se había hecho un video que tenía testimonios. Uno de los testimonios justamente tenía que ver con el asesinato de Viola, el capitán Viola. Esto fue en Tucumán. La situación, por supuesto, como todo crimen es tremendo, estaba con su familia por ingresar a su casa. La mujer se baja a María Cristina a abrir en ese momento el portón de la casa. Viene un grupo, empiezan a dispararle. Obviamente el blanco era Viola, pero estaban sus 2 hijas atrás de 3 y de 5 años. Una de las hijas, la más chiquita, muere, al igual que el padre. La otra está mucho tiempo internada con una situación muy complicada de salud. Después sobrevivió, pero murió hace unos años. El comando era del ERP, en este caso. Hay que recordar el 75, lo que era Tucumán y lo que era sobre todo el avance de la guerrilla en esa provincia. Era una situación absolutamente particular lo que se daba, ¿no? En el video del 24 de marzo del año pasado, lo incorporaron, ¿te acordás? En una parte, y hablaba yo, no me acuerdo quién es la que da su testimonio que cuenta el caso de la familia Viola. Y ahí lo que pasó es que habían sido tres personas acusadas de haber sido los que habían llevado adelante la operación. Estuvieron un tiempo presos durante la época, claramente, de la dictadura. Le hicieron un juicio en el 79. Sí, exactamente. Pero después los liberaron, con lo cual hay un planteo ahí que hacen, sobre todo sectores que tienen que ver con las familias de represores, o en este caso con la familia Viola, no lo mezclo con otros grupos, de que no hubo realmente justicia y la discusión que hay y que un poco a partir de algunas causas que están en la justicia argentina que se han movido un poco, por ejemplo, uno es el ataque a la sede de la Policía Federal. Bueno, esas causas, ¿qué es lo que plantean? Y que es una discusión, me parece que es en el mundo, que es ¿qué es lesa humanidad? La lesa humanidad hace que un delito sea imprescriptible, no termine la investigación y la posibilidad de ser juzgado el hecho. La posición más tradicional diría, bueno, tiene que ver con que si estos crímenes que se dice que son contra la humanidad porque son contra civiles como un colectivo, ¿no? Exacto. Si solamente tiene al Estado o no, o la guerrilla puede haber perpetrado... Acá se tomó como que el Estado cometió los crímenes de lesa humanidad. La discusión es, bueno, no, en estos casos tienen que ser de lesa humanidad también, y un poco es la bandera que está tomando y que anunció hoy el gobierno a partir de esto que dijo Adorni de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claro. ¿Querés decir algo, Maru? No. María Fernández, la que hablaba. Claro, María Fernández, sí, la hija. No, pienso como que siento que ya discutimos todo esto. Cuando se discutió la teoría de los 2 demonios, que está bien, quizás las conclusiones a las que se arribaron no satisfacen a toda la sociedad y no hay acuerdo sobre eso, y por eso quizás todavía lo seguimos discutiendo. Pero bueno, en la Argentina hubo un plan sistemático para la eliminación de personas y lo llevó adelante una dictadura. O sea, las 3 fuerzas del Estado. Hoy en redes sociales circularon mucho porque hubo mucha discusión. La verdad que yo no le esquivo a la discusión. Me parece que si hay cosas que no están cerradas, está bien. Y es válido siempre que sea con respeto. Y la honestidad no te tiene por qué hacer cruel. Digo, para los del lado. Ser honesto no es necesariamente ser cruel. No hace falta, porque al final, o desde el principio, estamos hablando de personas que la pasaron muy mal. La familia Viola o la familia de Estela de Carlotto. Quiero decir, estamos hablando de muerte, de violencia por política, por idea, y de hace 50 años. Pero digo, se tiró gente viva al mar en la Argentina. Y no es que lo dice un X, lo cuenta personas que participaron de esos vuelos. Sí, que se han juzgado, además. Está bien, pero que además que lo cuentan. Pero además... yo no sé si es comparable. No estoy diciendo que uno sea bueno y otro sea malo. Lo que digo es que hay responsabilidades diferentes.
Creo que cualquier persona que tenga un mínimo de empatía va a reconocer que un crimen es un crimen, ¿no? Y que genera dolor a un montón de gente la ejecución de ese crimen. Pero me parece que hay dos cosas acá, ¿no? Por un lado, primero que no se puede reconocer como crimen de lesa humanidad, sino que lo tiene que determinar la justicia. Eso, ¿no? Que es la discusión que vos decías recién, que es una discusión que está. No es que el gobierno va a pedir esto, pero para que eso pase tiene que venir la justicia y cambiar la doctrina y decir, bueno, esto nosotros consideramos que por más de que pasaron tantos X años, es un delito de lesa humanidad. Hasta ahora la jurisprudencia no indica eso. El gobierno pide esto, veremos qué es lo que pasa. Pero complementando lo que decía Maru, acá me parece que es central que lo que pasó, y es lo que la justicia comprobó, que hubo un plan sistemático para desaparecer, torturar personas, robarle los bebés. Y no es casual, porque en lo que veíamos hoy en el discurso de Agustín Laje, es que supuestamente esto se hace como respuesta a lo que eran los movimientos guerrilleros. Entonces eso justificaría el accionar del Estado. Implícitamente, no dice esto Laje, pero implícitamente está, que es un poco lo que decían los militares cuando fueron juzgados en el juicio de las juntas. Básicamente decían, nosotros vinimos a salvar a la Argentina porque la Argentina estaba al borde de estallar. Entonces, primero toman eso y por otro lado, el plan sistemático lo que apuntaba era también a un modelo económico. Eso también es importante entenderlo, porque hay muchos datos, pero hay un dato que a mí me parece muy significativo. En 1976, los salarios cayeron un 37%. Nunca en la historia argentina los salarios cayeron un 37%, ni de cerca. Ni de cerca. ¿Y por qué pasó esto? Porque ese plan sistemático de desaparición y tortura lo que hizo fue replegar a los sindicatos que no podían pelear por los salarios, y así se terminó con una Argentina bastante igualitaria. Cuando vos ves los números, entre la década del 40 y la década del 70, que por supuesto no era la panacea porque era un país muy violento donde lamentablemente las ideas y los conflictos se resolvían a los tiros, y eso no es bueno. O sea, una de las cosas que tenemos ahora, por suerte, es que los conflictos no los resolvemos a los tiros, pero ese era un país mucho más igualitario, muchísimo más igualitario. Todos los números los indican. Desde que llegó la dictadura, en esos 7, 8 años, se cambió para siempre la matriz igualitaria de la Argentina. Entonces me parece que eso también es importante decirlo en estas fechas en las que recordamos cosas. Una cosita cortita, porque me acordé del libro que publicó el año pasado Leila Guerriero, La Llamada. Sí. No sé si lo leyeron. Es espectacular, porque también me parece que habla sobre lo que eran montoneros. Porque si no parece que si uno dice hubo un plan sistemático de eliminación de personas en la Argentina y el responsable fue la dictadura militar, está defendiendo a Montonero. No. No, fue una organización guerrillera, clandestina, que fue cruel, superviolenta, inclusive con sus propios miembros. Total. Esa historia y esa cosa como un poco de adentro, me parece que La Llamada está escrita de una manera brillante, sí. Espectacular, pero que también, porque si no, viste, a veces parece como que hay una idealización de grupos que fueron súper violentos, que hicieron muchísimo daño a la Argentina también. Bien, una buena noticia, pasemos, chicos. Yo dije, estoy harta de... ¿A dónde vas? El Papa. El Papa. ¿Está bien? Sí, ayer se asomó, no sé si vieron el video, esperadísimo ese video.